Vamos a ir a Jeremías. El Señor es bueno y maravilloso. Por eso estamos acá, por su infinita gracia. Cada día nos influencia, nos guía a hacer las cosas. Es así. Si nos esforzamos, Él lo hace. Es así. El justo vivirá por la fe, mas el orgulloso, el soberbio, se enorgullece. Es así. Y deja de esperar, deja de esforzarse, deja de hacer las cosas. Mas el justo está allí creyendo, avanza, crece, continúa, esforzándose cada día más por alcanzar las cosas de Dios. Es así. Porque lo otro es ser orgulloso, el pensar que ya deberíamos haber recibido las cosas, es ser orgulloso, es no conocer a Dios. El profeta Habacuc dice: la visión tardará, y aunque tardare, espéralo, porque vendrá, no tardará, dice el Señor. Qué tremendo. Vaya que hay que entender las palabras del Señor, porque Él es fiel y hace todas las cosas en el tiempo de Él. Pero mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a su palabra. A ese es al que el Señor va a mirar para ir a habitar en Él. Es así, porque es por gracia, para que nadie se gloríe. Necesitamos la influencia del Señor, porque el único que venció fue Él. Y sin gracia no hay nada. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es así. Si vamos a Jeremías 9:23. Jeremías 9:23. Qué Dios tan grande tenemos, ¿vale? Y glorioso. Leo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Qué glorioso nuestro Dios, ¿no? Y qué particular en su manera de hablar. Pablo dice a Timoteo: vendrán tiempos difíciles, Timoteo. Esta porción de la Escritura es muy importante, que nosotros siempre la estamos recordando, porque esta porción habla de estos tiempos. De estos tiempos era que hablaba Pablo cuando le decía a Timoteo: oh Timoteo, debes saber esto, que vendrán tiempos peligrosos para nosotros los cristianos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y a dónde se meterían? En la iglesia. ¿A dónde se meterían los hombres amadores de sí mismos? En la iglesia. Y eso era lo que estaba diciendo Pablo, que tendría que tener cuidado Timoteo, porque en la iglesia se iban a meter hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, altivos, intemperantes, amadores de todas las cosas de este mundo antes que de Dios. Es así. Eso es lo que enseña la palabra. Y por eso es que hay que tener cuidado en estos tiempos. En estos tiempos uno tiene que andar, mira, alerta, alerta, porque lo que uno está viviendo en estos tiempos es difícil. Uno no sabe quién es el que está al lado de uno. Y por eso Jesucristo dijo: por sus frutos los conocerás. ¿Cómo conocemos a los hermanos? Por sus frutos. Por sus frutos vemos lo que hay en el corazón de cada hermano. Pero ¿qué necesitamos nosotros para poder dar buenos frutos? ¿Qué necesitamos nosotros para caminar en integridad? ¿Qué necesitamos nosotros para hacer las cosas rectas? Solamente una cosa. Una cosa necesitamos: conocer al Señor, saber cuál es su voluntad y saber qué es lo que Él le agrada. ¿Qué es lo que Él le agrada? Esta palabra voluntad en el original hebreo habla de su delicia, de lo que Él quiere, de lo que es agradable delante de Él, de lo que Él busca. Eso es voluntad.
voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Lo importante para nosotros como cristianos es saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Los falsos profetas les gusta hablar mucho de esto y dicen que tú tienes que saber cuál es la voluntad de Dios para ti. Sí, pero la voluntad de Dios para ti es la misma voluntad de Dios para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para todos. Es la voluntad de Dios, que todos le agrademos y caminemos en integridad, que sus palabras sean un tesoro para nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. En Isaías 48, en su versículo 14, Isaías 48, 14. ¿Estamos allí? Isaías 48, 14. Leo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Juntaos todos ustedes y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien el Señor amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Amén. Sabemos que los caldeos eran los habitantes de Babilonia, pero esto lo hace el Señor poniendo a Babilonia un sentido figurativo. Recordemos que Babilonia subyugó a Israel, lo afligió. O sea, ¿quién iba a ejecutar la voluntad de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo iba a venir a ejecutar la voluntad de Dios en este mundo. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, hermanos, para poder saber cuál es nuestro norte, para saber a dónde vamos. El mundo estaba sucumbido, el mundo estaba naufragando en todo lo contrario a Dios, todo lo contrario. Dios le dio la ley a un pueblo, a Israel, y este pueblo no pudo guardar su ley. Y esa ley nos llevaba a todo, era un tutor para llevarnos a la fe, pero esa fe no pudo mostrarse porque ellos guardaron la ley como por obras y caminaron en esa ley tratando de hacer todo por hacerlo. Y esa fe que Dios había había designado para poder ir a Él, o había preparado para acercarse a Él, ningún hombre podía llegar a esa fe, solo unos pocos, y los vemos allí en los héroes de la fe, en Hebreos 11. Fueron contados los hombres que en el antiguo pacto llegaron a esa fe. Por eso esa fe estaba allí en oculto, porque las personas no buscaban la voluntad de Dios, no buscaban la voluntad de Dios. Igual hoy en las iglesias, en la mayoría de las mal llamadas iglesias, las personas buscan su propia voluntad, buscan el hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios le agrada. Y por eso es que hay tanta perversión, y por eso es que las personas no conocen a Dios, o digamos mejor, la mayoría de las personas no conocen a Dios. Si usted va ahí mismo en Isaías 58, en su versículo 13, mira lo que dice la palabra. ¿Estamos allí? Leo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Amén. Nota lo que era el día de reposo para Dios. Era un día santo, era un día donde el pueblo tendría que meterse con Él y solamente con Él. Pero muchos buscaban a Dios simplemente el día de reposo. Era un mandato para que las personas se acercaran a Dios, y las personas buscaban nada más a Dios el día de reposo. ¿Cómo se pervierte todo? ¿Por qué? Porque buscaban lo necesario con tal de disfrutar al mundo y tener a Dios. Eso no se puede hacer. No se puede disfrutar el mundo y tener a Dios también. No. Jesús lo dijo claro: el que tiene a dos señores amará más a uno que a otro, o amará a uno y aborrecerá al otro. Amará a uno más que a otro. Y obviamente, cuando Jesús viene a nuestra vida,
Dice la palabra en Santiago que el Espíritu nos anhela celosamente. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, que Dios no nos va a compartir. Dios quiere el primer lugar. Acá dice que Dios le decía al pueblo que en el día de reposo ellos tenían que apartar su pie. ¿Por qué su pie? Porque ellos tendrían que buscar la voluntad de Dios. Por eso ellos no conocían a Dios, porque ellos no buscaban la voluntad de Dios. Ellos buscaban la voluntad de ellos, lo que a ellos les parecía mejor, su delicia, lo que ellos querían. Y vaya que eso desagrada a Dios, porque cuando comenzamos a conocer a Dios, nosotros buscamos ser agradable a Él. Ese es un cristiano genuino. Un cristiano genuino es el que busca la voluntad de Dios, es el que busca hacer la voluntad de Dios. Ese es un cristiano genuino, un cristiano que ha nacido de nuevo, alguien que ha conocido a Dios. ¿Y por qué busca la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, Dios le decía a este pueblo que no andando en sus propios caminos, ni buscando su propia voluntad, ni hablando sus propias palabras. Esta parte acá, la textual, la habla de una manera llamativa, porque dice: ni andando en tus propias conversaciones. Qué tremendo, ¿no? Ni andando en tus propias conversaciones. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú andes en tus propias conversaciones. Pablo dice: alabando ustedes en sus corazones a Dios, cantando con himnos, con cantos espirituales. ¿Por qué? Porque es lo agradable delante de Dios. Cuando Dios nos llama, nosotros cambiamos, hermanos. Porque ustedes creen que en los cielos los ángeles le cantan día y noche: santo, 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 santo. ¿Por qué ustedes creen que sucede eso? Porque son personas espirituales. Son personas espirituales. Por eso, una de las partes más importantes de la oración es orar por esto. Si usted va a Mateo 6, en su versículo 10, mira lo que dice la palabra de Dios: la gloria sea para Cristo Jesús. Esta es la oración, ¿verdad?, que el Señor nos enseñó. Estamos allí en 6:10. En el nombre del Señor Jesucristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nota esta oración que el Señor nos manda a orar. ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Dónde está Dios? En el cielo, ¿verdad? Por eso se hace su voluntad allí, ¿cierto? Santificado sea tu nombre, o sea, tu nombre sea separado, apartado, en nosotros, obviamente. Venga tu reino. ¿Por qué venga tu reino? ¿Por qué venga tu reino? ¿Cuál es el reino de los cielos? Jesucristo, ¿cierto? El verbo, la palabra. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Tiene que venir primero el reino para poder hacer la voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo. Aquí es claro que en los cielos se hace solo la voluntad de Dios. Solo lo que Dios quiere se hace en los cielos. Qué glorioso. Y Dios quiere que se haga en nosotros, porque si dice aquí en la tierra, no está hablando literalmente de todos los habitantes de la tierra, no. Está hablando de nosotros, porque nosotros somos un pueblo propio para Él. Es así. Y somos luz del mundo. ¿Por qué? Porque somos pueblo que anuncia las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó. O sea, nosotros somos los que aquí en la tierra traemos la voluntad de Dios. Qué tremendo. O sea, que su voluntad, la única manera que se aplique acá es por nosotros. Por eso la oración. Por eso la oración, venga aquí en tu reino, a nosotros, tu reino, a nosotros. Es que tiene que venir el reino, para que la voluntad de Él se haga y podamos vivir en realidad. ¿Por qué hay tantos cristianos que están muertos? ¿Por qué los hay? Y
la palabra cristiano aquí es mal llamada, es mal usada, porque no hay un cristiano que esté muerto. Pero hoy en día hay muchos que se llaman cristianos, mas no lo son, así de sencillo. Porque cristiano es Cristo pequeño, es el que hace la voluntad de Dios. Y Cristo nos dejó ese ejemplo. Cristo nos dejó el ejemplo que Él no hacía nada por su propia cuenta. Si usted va a Juan en su capítulo 5, en su versículo 30, mira lo que dice el Señor Jesús. Juan 5, 30. ¿Estamos allí? Leo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Qué glorioso nuestro Señor, ¿verdad? Vaya ejemplo. Como dicen por allí, si quieres que tus hijos sean buenos, dale un buen ejemplo. Uy, uy, uy. Tremendo Padre tenemos, ¿verdad? Que nos dio un tremendo ejemplo. Por eso Pablo dice: hayan ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo por naturaleza Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que mira, se quitó toda su majestad y descendió y se hizo como nosotros. ¡Qué ejemplazo! ¡Qué ejemplazo! ¿Y para qué lo hizo? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para eso lo hizo. Y por eso lo llaman el Altísimo, porque está hasta lo sumo nuestro Dios. Entonces, Él, dice la palabra, porque era la profecía, que Él iba a venir a ser siervo de esa ley que Él mismo promulgó, que Él mismo, como dicen por ahí, prescribió, como hacen los doctores, ¿verdad? Que prescriben una receta para que se la tome. Bueno, Él nos prescribió esa ley, nos la prescribió, y Él mismo vino a ser siervo de esa ley, y se sujetó a la ley y cumplió la ley. ¿Para qué? Para sacar a la luz la justicia. Qué tremendo. Por eso dice la palabra que la muerte no lo podía retener. Eso no es algo de que no lo podía detener porque Él es el Dios Todopoderoso, no. Aunque no lo puede detener porque es el Dios Todopoderoso, la palabra no está hablando de eso. Está hablando de que no lo podía detener porque la muerte estaba sobre los que estaban en corrupción. Ellos eran los que morían. Pero Cristo no podía morir porque Él era incorruptible. No había pecado en Él, no había nada indebido. Entonces era imposible que la muerte lo retuviese. Sí, es necesario entender que hay que hacer la voluntad de Dios. Porque pasa lo siguiente: muchas personas hoy en día están engañados pensando que van al cielo, y es triste, porque no entienden que la única manera de entrar al cielo es haciendo la voluntad de Dios. Es la única manera, hermano. Si usted va a Mateo 7:21, devuélvase 3 libros y vamos a Mateo. Y mire, acá el Señor lo dejaba, como dicen por allí, súper clarito, con la R, clarito. En el nombre de Cristo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Cuánto le dicen Señor a Él? Yo le digo Señor desde que me paro, pero eso no me da entrada a mí al reino de los cielos. Lo que me da entrada al reino de los cielos es que yo hago su voluntad. Eso es lo que está enseñando Jesucristo. O sea, lo que me hace a mí caminar con Él es hacer su voluntad.
Profeta Amós dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Dios es claro, eso lo dices por él. Nos está diciendo, andaré yo contigo si no estoy de acuerdo contigo. Y la única manera de estar de acuerdo con él es hacer su voluntad, porque ese es Dios. Hay muchos malos conceptos. Yo estando en la casa muchas veces pongo ese canal enlace. Pongo ese canal y es impresionante cómo engañan a las personas. Si yo no tuviese conocimiento de la palabra, me engañasen. La palabra de Dios se está cumpliendo en medio de nosotros. Si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. Y es lo que está pasando. Usted lo ve que predican y usted parece, oye, pero parece, pero no es. No es. Porque como hablaba con el hermano ayer, o sea, la palabra en nosotros tiene que producir un cambio. Un cambio. Y la palabra que ellos predican, ¿qué hace? Alaba a las personas. Las alaba. Y Dios en ningún momento nos ha mandado a nosotros palabras que nos alaben. Porque dice que la palabra es como espada de dos filos. El predicador dice, Coelet dice, que las palabras de los predicadores son como clavos hincados, aguijones. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como martillo que quebranta, dice Jeremías, que quebranta la piedra, la parte, la rompe, lo duro que sea. Pablo dice a los corintios, nuestras almas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué pasa? Que muchas personas quieren caminar en las cosas de Dios, pero según lo que ellos quieren. Eso le pasó a Israel y a muchos que están metidos hoy en las iglesias. Quieren caminar con Dios haciendo lo que ellos quieren. Y así no se puede caminar con Dios, hermano. No se puede caminar con Dios. Dios te va a decir, espabila. Si tú sirves a Dios toda una vida y un día te apartas de Él, el Dios vivo te va a decir, ¿qué te pasa? Ni una hora te va a acertar Dios. No, Señor, se hace su voluntad. Y por eso Pablo dice en ese mismo capítulo, que cuando vuestra obediencia sea perfecta, yo estaré pronto para castigar toda desobediencia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Dios no nos va a permitir que nos apartemos de Él ni un segundo. Ese es nuestro Dios. Este permitir es distinto o sea, esta imposición, no te voy a permitir, es distinta a la que nos hace el mundo, porque la de Él nos las hace con sus palabras y nosotros tenemos libre albedrío para obedecer o no. Él nos dice, yo mando, pero no como aquel que no cumples, listo, no, Él te sigue dando la oportunidad y si tú no, viene un juicio. Viene un juicio si no te arrepientes. Viene un juicio si no tomas una decisión con respecto a lo que Dios te está hablando. Viene un juicio para tu vida. Y no solamente para tu vida. Él dice, yo soy justo. A todo el mundo lo va a juzgar por igual. Pablo dice a los romanos, el que sin la ley pecó, sin la ley será juzgado. Y el que bajo la ley pecó, bajo la ley será juzgado. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser juzgado bajo la ley. Porque dice Apocalipsis que los libros fueron abiertos y fueron juzgados por todas las cosas escritas en el libro. Y no hubo ninguno, hermano, no hubo ninguno que se salvara. Todos fueron echados al lago de fuego. Los únicos que se van a salvar aquel día son los que Jesucristo les diga, ven, benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Esos son los únicos que se van a salvar. ¿Y por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. Allí está el detalle. Allí está el detalle. Porque todo esto se ha pervertido. Se ha pervertido. Y las personas han agarrado a Dios y dicen, no, ya yo soy salvo. No es así, hermano. Insisto, no es así. No es así. Dios quiere que tú camines a diario haciendo su voluntad. No pervirtiendo sus cosas, no pervirtiendo el juicio. Dios quiere que tú camines en obediencia a sus palabras. ¿Por qué las personas caen y no avanzan? ¿Por qué las personas empiezan a hacer algo bien y después vuelven y caen? Porque no entienden que lo único que necesitan es hacer la voluntad del Padre.
Lo único. Si yo, Argenis Flores, diera un testimonio hoy de cómo ha sido mi vida cristiana, bueno, desde que llegó el Señor nunca pude, hasta que Jesucristo viene y en cada área viene mi influencia y alcanzo el estar estable en las cosas. Ese es mi testimonio como cristiano. Y según pienso, es el testimonio de todos los cristianos. Porque es Dios el que nos afirma y nos fortalece. Pero ¿por qué eso sucede? Porque no busco hacer mi voluntad. ¿Qué quiere mi carne? Bueno, cosas terrenales. Es así. La voluntad de Dios para nada es terrenal, porque Dios es enemigo del mundo. Y eso es claro. ¿Difícil de entender para muchos? Sí, difícil. Bueno, necesitas a Jesucristo. Lo necesitas. Es así. Muchas veces pensamos que el hacer la voluntad de Dios es fácil. No, hermano, no es fácil. Por eso es que el hombre está en gran aprieto. Por eso es que el hombre necesita a Cristo. Porque hacer la voluntad de Cristo no es cualquier cosa. Es así. Si usted va a 1 Corintios 9:17, mira lo que habla Pablo con relación a esto. 1 Corintios 9:17. ¿Estamos allí? Leo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón o mi premio? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Amén. Notemos lo que habla Pablo. Si yo predico el Evangelio de buena voluntad, tendré recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, decía Pablo. ¿Por qué debemos entender esto? Bueno, hermano, porque allí vamos a entender qué Dios nos exige a nosotros. ¿Qué Dios nos exige? ¿Pablo era tremendo predicador? Sí lo era. Pero él decía que si él iba a tener recompensa, era porque él hacía las cosas de buena voluntad delante de Dios. Con ánimo pronto, deleitándose. Esta palabra voluntad habla es de deleite en lo que hacemos, tener deleite, tener gozo, hacerlo con alegría. Dios no es como aquellos que uno va y le hace las cosas así. No, Dios no acepta eso. Dios quiere que usted le haga las cosas con gozo, con alegría, con buena voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Usted no veía a Jesucristo que él andaba y decía, no, lo hago porque tengo que hacerlo. No, Señor, él lo hacía porque él amaba hacer la voluntad de Dios. David decía, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Le agradaba hacer la voluntad de Dios. Es algo que produce en nosotros gozo. Y no sirve de nada servir a Dios si no tenemos gozo. Pablo escribe y dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si el Señor está siendo honrado en nuestra vida, vamos a tener gozo, vamos a tener paz y vamos a estar bien. Es así, hermano. Es así. La orden de Dios es que nos levantemos en espíritu y estemos dispuestos a estar llenos de Él. Porque si Él viene, Él espera hallar en nuestras lámparas aceite. Y ese es el aceite. Ese es el aceite que Dios quiere hallar en nosotros. La voluntad de Dios no es esa, hermano, de que nosotros nos justifiquemos, no, o sea, yo fallando, no. Nosotros siempre vamos a estar fallando. Pero la pregunta es,
¿qué tanto quiero de Él? ¿Qué tanto espero de Él? Pablo dice, si yo predico el Evangelio, bueno, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Por qué él dice esto? Porque él ya había dicho, ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no lo predico. ¿Por qué? Porque ya cuando el Espíritu viene a nuestra vida y nos ha dado algo, Él nos va a quebrantar para que lo hagamos. Lo va a hacer para que lo podamos hacer. Entonces, el hacer la voluntad de Dios sí es muy importante. Es muy importante. A veces pensamos que hacer las cosas para Dios en punto, ya, cumplí. No, hermano, por eso es que mucha gente está así y no conocen a Dios. Dios quiere que tú te agrades. Salomón cuando escribe Proverbios, si tú vas a Proverbios 31, cuando Salomón comienza a hablar de la mujer virtuosa, en Proverbios 31, en el versículo 10, estamos allí, Proverbios 31, 10. Leo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Amén. En el 13 dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Esa palabra voluntad allí habla de deleite, con gozo, con alegría. La mujer virtuosa trabaja con alegría. Lo que hace con sus manos, lo hace con mucho deleite, es lo que está diciendo Salomón. Porque es la manera de que algo tenga. Entonces, la mujer virtuosa hace su trabajo con deleite, se alegra, se goza haciendo su trabajo. Y es lo que Dios busca en nosotros. Dios busca que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con gozo, para que tengamos recompensa delante de Él. Pablo dice que Dios ama al dador alegre. ¿Quién es el dador alegre? Una persona que cuando va a hacer cualquier cosa para Dios, lo hace con alegría, con gozo. No por lo que Dios le vaya a dar, ni por lo que Dios puede hacer por él, sino por lo que Dios es. Y si Dios no es grande para usted, yo creo que usted tiene un problema. Jesucristo ya derramó toda su sangre por nosotros. Padeció, fue escupido por nosotros, ya lo hizo por nosotros. O sea, que ya Jesucristo para nosotros tiene que ser alguien grande, grande. Por eso es que cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, nosotros hacemos las cosas con alegría, con gozo. Y no recaemos en eso. Cuando nosotros vamos a la casa del Señor, lo que buscamos nosotros es la voluntad de Él. Y la voluntad de Dios, primeramente, es que le sirvamos. Que le sirvamos. Y que todo lo que hagamos sea para otros. Cuando yo hago algo para alguien y yo veo que esa persona no me retribuye, yo con más ganas lo hago. ¿Y por qué? Porque yo lo hago para Dios. Yo sirvo al Dios vivo. Y Jesús es el que me dice, si tú ayudas y no, usted ayude más. Si te quitan la capa, dale la otra. Si te digan que vaya 1 kilómetro, ve 2, ve 3, ve 4. Ese es Cristo Jesús. O sea, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Sí, cuando nosotros tenemos estas cosas en nosotros vamos a obrar de una manera correcta. Hay personas que se meten en problemas con Dios porque hacen las cosas por no quedar mal, pero su corazón no está en lo que están haciendo. No lo hacen con amor. Y Pablo dice, bueno, si lo hago de mala voluntad me fue encomendado. O sea, lo voy a hacer, pero ahí no tendré recompensa. No va a haber recompensa. ¿Y por qué?
¿Por qué? Porque no lo hiciste para Él. Tan sencillo como eso. Tan sencillito. Porque en este mundo las personas se van a aprovechar de nosotros. Y mucho, créanlo. Yo lo he visto las muchas veces que hemos ido a hacer donaciones. Yo he visto cómo se han aprovechado de mí. Y he visto algunos hermanitos que se han molestado, ¿no? Y lo he visto con actitudes incorrectas con personas que le han estado donando. Me ha tocado verlo. Y lo que he hecho es enseñarlos para que no hagan eso. Pero, ¿por qué? Porque perdemos nuestra recompensa. Dios no quiere que hagamos las cosas por hacerlas. Dios quiere que la hagamos con agrado hacia Él, con alegría, porque a eso nos llamó Dios. De nada nos sirve trabajar mucho en la obra si no lo hacemos con agrado a Dios. Vamos a perder el fruto de ese trabajo, que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, el fruto del trabajo que Él nos ha dado para hacer. Yo me pongo a pensar en Judas. Judas se le dio la bolsa. Él tenía la labor de comprar todas las cosas para la iglesia, de hacer todas las cosas. ¿Y qué pasó con Judas? ¿Tuvo recompensa por eso? Es mi pregunta. ¿Tuvo recompensa? No, hermano. Porque él no lo hizo como debía hacerlo. Por eso el Señor dice: muchos son llamados, mas pocos escogidos. Cuando yo escucho esa porción, hermano, yo sé que el Evangelio hay que ser valiente para vivirlo. Hay que tener valor. Jesús dijo estas palabras: el que no pierde su vida en este mundo, la perderá. O sea, el que gana su vida en este mundo, la perderá. Si tú no pierdes tu vida en este mundo, tú la perderás, hermano. Cuando tú ves a un cristiano genuino, es porque es alguien que ha perdido la vida en este mundo. La ha perdido. Y esto de que la ha perdido es que en su corazón dictaminó: ya lo de este mundo es para allá, primero el Señor. Es un dictamen que la persona toma en sí, es una decisión que tomamos. Y cuando tomamos esa decisión, la voluntad de Dios viene a nuestra vida. Es tan sencillo tener a Jesucristo en nuestra vida, hermano. Pero tan sencillo. Es más fácil creer que no creer, ¿sabían? Es más fácil. Es más fácil estar en la presencia de Dios que no estarlo. Es más fácil. Pero ¿por qué el hombre no alcanza eso? Por la dureza de su corazón. Es así. Yo me he puesto, y a veces hablando con hermanos le he dicho, a veces uno está manejando y llega alguien y un motorizado le da a uno el retrovisor. Entonces uno se molesta. Y uno llega y uno ¿qué? Pierde el gozo. Llega alguien y no te quiere dejar pasar y tú no, porque es mi derecho y tengo que pasar. Vienes a ver, terminas el día amargado. Pero si haces la voluntad de Dios, no. Es mi derecho, sí, pero no importa, pues. Y me quedo, voy a esperar que se vaya. Sigues tu día con alegría y con gozo. O sea, el hacer la voluntad de Dios nos bendice. Pero muchas veces no entendemos eso, porque puede más nuestra soberbia. No, es mi derecho y es mi derecho. Y me lo merezco, porque es así. Cede para que tú veas. Y cuando cedemos, que hacemos la voluntad de Él, Él se glorifica en nosotros, nos influencia y nos bendice. Así de sencillo. ¿Cuántas personas se apartan de Dios? Mira, hay personas que llegan a la iglesia y están sirviendo a Dios de corazón, y después llegan y se enamoran fuera de Dios. Entonces las personas lo empiezan a presionar. Y entonces de repente hasta la persona, bueno, yo voy para allá, y viene para acá. Y después, bueno, ahora tú tienes que ir a hacer lo mío. Y mira, la persona da tanto que lo saca de las cosas del Señor. Y llega, mira,
Y la persona después termina sin el chivo y sin el mecate. Porque Satanás lo que le interesa es sacarte de la voluntad de Dios. Ven a la iglesia y no ores para que tú veas. Simplemente allí ya estás fuera de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es tanto que venga a la iglesia como que ores. Y eso es lo que busca Satanás. O sea, a veces somos tan necios. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, ¿verdad? No hay comunión entre la luz y las tinieblas. O sea, cuando la persona ignora eso que es la voluntad de Dios, le va a traer problemas. Eso le va a traer problemas. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo dice. Esa es su voluntad. Entonces, a veces nos caemos a mentiras. A veces nos caemos a mentiras. En esta profecía de Habacuc dice: la visión tardará, pero aunque tardare, espérala, porque vendrá y no tardará. Ahora Dios te habla allí en su mente, en su propósito perfecto. Te dice tardará para ti. Porque nosotros no. Pregúntame a mí hoy. Y yo meditaba en la cama y decía: qué tremendo, Señor. Cuando teníamos como 3 años esperando, nada más estarnos, yo decía que, oye, que era una eternidad. Y pensaba en esto: Señor, como a los 7 años tú no vas a levantar. Y me da risa, pues yo pensaba en aquel tiempo eso. Y decía: no, tanto tiempo esperar más. Y mira, ya han pasado 7 años y aquí estamos. Qué tremendo Dios. Y todavía estamos esperando muchas cosas que el Señor ha dicho. Porque para nosotros va a tardar. Pero Dios dice: aunque tardare, espéralo, porque vendrá. Y después dice: y no tardará, porque está hablando en su perfecto propósito. O sea, según lo que Él dice, no es que tarda, es un tiempo perfecto. Ese es Dios. Ese es Dios. Pero hay que entender su voluntad. Pero, aunque ha pasado ese tiempo, en mí nunca ha habido eso de separarme de Él. Si tú me dijeses hoy: oye, hermano, yo no me separo del Señor, ni que bueno, yo le oro al Señor: líbrame yo apartarme algún día de ti, líbrame. ¿Por qué? Porque he entendido cuál es su voluntad. Y si así tuviera que quedarme, y bueno, estaría tranquilo, porque es su voluntad. Y es lo que necesito. ¿Qué necesitas tú para recibir las cosas de Dios? Hacer su voluntad. Yo pudiera decir Juan el Bautista. Juan el Bautista vino y ¿qué hizo? ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Ningún milagro hizo Juan el Bautista. Yo pudiese decir: oye, Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Elías dice sí. Pero dice la palabra que de lo nacido de mujer no había un profeta tan grande como Juan el Bautista. Señor, ¿qué hace que tú digas eso? Que Juan el Bautista hizo la voluntad de Dios. Él incluso cuando le dijeron: mira, Jesús hace señales, él le dijo que era necesario que él menguara para que él creciera. Qué claro estaba de su voluntad Juan el Bautista. Qué clarito estaba de cuál era lo que Dios quería que él hiciese. Y Jesús dijo que no había uno más grande que él. Ciertamente. Muchas veces nosotros pensamos que lo que hacemos no es algo que merezca delante de Dios una alabanza. Pero no necesariamente es así. Dios nos pone, mira, Dios pone en el cuerpo todos estos miembros. Y de repente la mano dice: yo quisiera ser boca porque hablara mucho. ¿Entiendes? Yo quisiera ser ojo porque lo viera todo, me usaran bastante desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿verdad? O oído. Pero la mano es tan necesaria como el oído. Es necesaria. Si usted no tiene mano,
va a tener problemas. Pero la mano no puede trabajar si no está acá el brazo, ¿cierto? Y el antebrazo. Es necesario también el brazo, ¿verdad? Es que es así, somos, muchas veces nosotros pensamos, hermano, que no somos útiles. No, hermano, somos útiles si hacemos la voluntad de Dios. En la iglesia no todos van a ser pastores, en la iglesia no todos van a alabar, no todos van a ser diáconos, no todos van a llevar un ministerio de ofrenda, de ayuda, no todos. Es así. Pero porque no sean eso, no van a ser necesarios para el cuerpo. De hecho, hay un ministerio que las personas no se escucha mucho. No se escucha mucho y las personas no le paran. Y es un ministerio muy importante en la iglesia. Y muchos yo no quiero ese ministerio, porque ni saben. Y el ministerio de oración. Es un ministerio tan importante. Pablo pedía que oraran por él para él poder hacer las cosas bien. Qué tremendo. Oren por mí para que me sea dada palabra, para que cuando yo hable la boca declare el misterio como debo. Y hay personas que no les interesa ese ministerio. Y es uno de los ministerios más poderosos que hay. Cuando las iglesias van a hacer campañas, siempre es bueno que estén personas atrás orando y orando e intercediendo para que Dios quiebre. Porque sabemos que hay un área espiritual, ¿no? ¿O no lo sabemos? No tenemos lucha contra carne ni sangre, es lo que dice la palabra, sino contra los gobernadores. ¿Qué son gobernadores? Contra los potestades. ¿Qué son potestades? Contra los principados. ¿Y qué son principados? Espíritus que gobiernan las regiones celestes. Y la palabra de Dios dice que nosotros le declaramos el evangelio a ellos. Porque cuando nosotros lo declaramos, ¿quién juzga y pelea? Bueno, aquel que hay que tenerle miedo, porque lleva el ejército celestiales detrás de él. Los que están orando están sin darse cuenta desatando el poder de Dios. Pero hay gente porque no conocen a Dios, no saben cuál es la voluntad de Dios, no saben cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice, orad, le dijo el Señor a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si hay gente orando, adivina que los que estén ejerciendo los ministerios se van a fortalecer en espíritu y van a hacer las cosas. Pedro estaba preso y Herodes lo iba a sacar al día siguiente para matarlo. Pero, dice el Espíritu Santo, la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. Y si usted me pregunta, hermano Argeni, mire, pero Pedro estaba, tú sabes, por eso fue que se derramó Dios. Yo le digo, mira, Pedro era el que menos estaba haciendo, porque el Espíritu Santo lo deja claro. Es que así, a veces pensamos que él no va a honrar, no, él dijo, y Pedro estaba en el medio de los dos soldados roncando. Es así, dormido estaba, mientras la iglesia estaba hora que hora. O sea que el Espíritu Santo se glorificó en la vida de Pedro por los hermanos que estaban orando. Es poderosa la oración. Sí, es poderosa, porque es la voluntad de Él que oremos en todo tiempo. O sea bueno o sea malo lo que estás pasando, tienes que orar, porque tu Dios es espíritu y la única manera de acercarte a Él es así, orando en todo tiempo. Es muy importante para poder crecer y avanzar. Es así. Hay personas, mira, que no llegan a ningún lado porque todo lo que lo mueve a hacer las cosas de Dios no es la voluntad de Dios. Si lo que te mueve a hacer las cosas para Dios no es la voluntad de Dios, no vas a crecer en el Señor. Hay personas que dicen, no, pero es que yo tengo muy buenas intenciones para Dios. No, si tus motivos pueden ser muy buenos, pero si no son en la voluntad de Dios, hermano, eso no va a hacer nada. Jesús dijo, Juan dio testimonio de mí y su testimonio es verdadero. Él era una antorcha que alumbraba en medio de ustedes. Pero yo no recibo testimonio, hombre alguno. ¿Tenía valor lo que hizo Juan? Sí, pero delante de Dios, no. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque
necesitaba Juan ser influenciado por el Espíritu Santo para eso llegar a la presencia de Dios. Juan estaba en corrupción, estaba separado de Dios. Necesitaba algo que lo acercara a Dios. Necesitaba que el sacrificio que él presentara, que él estaba dando, fuese acepto delante de Dios. Él hizo lo que debía hacer, sí, pero el testimonio que él dio, Jesucristo dijo: yo no recibo testimonio de hombre alguno. El testimonio de Jesucristo empezó en el libro de los Hechos. Y dice: pero quedaos allí y me seréis testigos. Porque lo que progresa en nosotros, lo que hacemos y permanece, es por la voluntad de Dios, por el Espíritu Santo en nosotros. Si la voluntad de Dios no es prosperar en nuestra vida, nosotros no avanzamos, hermano, no crecemos. No crecemos. A veces nos paramos y tenemos mucho ánimo de hacer las cosas. Hay personas que se les está reprendiendo porque llegan tarde y empiezan a llegar tarde, pero lo hacen una religiosidad. Y no tienen en el corazón eso, como el hermanito que llega temprano, pero llega con ánimo de servir a Dios. Es algo muy distinto cuando tú haces las cosas con alegría delante de Él. Como cuando yo me paro a predicar, yo quiero predicar para dar a conocer las cosas de Dios y lo hago con ganas. A cuando yo, tengo que cumplir. No, Dios no acepta eso ni lo recibe. Por eso la necesidad del Espíritu Santo, para que sea en su voluntad, en lo que Él quiere. Esto necesitamos comprenderlo. ¿Por qué? Porque por eso es que hay tantas personas que están chucutas, que nunca han crecido, no conocen a Dios. Mire, yo he tenido acá, el Señor acá con la iglesia Emmanuel, mira, desde el mismo comienzo que el Señor nos llamó, me llevó a arreglar una impresora allá y me empezó a hacer conocer esa iglesia. Mira donde nos puso, en el parque, ahí abajito de ellos. Ahí estuvimos bastante tiempo congregándonos, para que conociésemos lo que había allí. Tanta gente engañada allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no saben cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo tú vas a hacer la voluntad de Dios si no la conoces? Dice Jeremías: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor. O sea, tienes que conocer al Señor, tienes que entender cuál es su voluntad y tienes que saber que Jesús, ese es el Señor, para que puedas hacer su voluntad y para que sea delante de Él agradable y perfecto. Porque a veces hay personas que se hacen preguntas: ¿por qué el mundo está así? Porque no conocen a Dios. Porque no lo conocen. Porque Dios no destruye el mundo. Son preguntas absurdas que alguien que conoce a Dios te la respondería en un segundo. En un segundito te lo responde. ¿Y por qué, si Dios es tan bueno, el mundo se va a acabar? Son preguntas tan sencillas, pero ¿por qué alguien no las puede responder o le sería difícil? O se pondría rojo cuando se las preguntase, por decir algo. ¿Por qué? Porque no sabe cuál es la voluntad de Dios. No conoce a Dios. Y Dios dice que alábese en eso el que se hubiere de alabar, en conocerlo. Conocer al Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros acá? La misma voluntad de Él para con los de Él allá, y por más allá, y por más allá. La misma voluntad, que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque ahí Él tiene contentamiento. Y contentamiento es que se deleita, y su voluntad es el deleitarse, agradarse. Esa es su voluntad. ¿O usted ha visto a alguien que hace algo para sentirse mal? Dios nos creó para Él. El lucero, grande y protector. Isaías le dice que sus alpas descenderían a lo más profundo del Seol. ¿Por qué sus alpas? Porque fue un ángel que fue creado para adorar a Dios. Pero él se desvió y después se adoraba a él mismo.
Ya eso no le producía deleite a Dios. Se corrompió, fue hallada en él maldad. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para Él, tanto a los ángeles como a nosotros, para Él. Usted no va a crear algo para usted porque le produzca mal, negativo. Por eso debemos de saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Será una buena recompensa que no vayamos a morir jamás? ¿Será eso una buena recompensa? Que ya no lloremos, que ya no suframos, que no haya tristeza. ¿Eso será una buena recompensa? Sirve a Dios, teme a Dios, a su voluntad. ¿Qué iba a pensar la muchacha esa de Venevisión, que ella iba a bajarse de una camioneta y le iban a dar un tiro en la cabeza y iba a morir? Que estaba en estado, estaba preñada, la que hacía bromas de señas en Venevisión, y murió ese día. ¿Qué iba a saber ella eso? ¿Qué iba a saber mi amigo Johnny Jiménez, que lo mataron, tenía 15 años, iba bajando así las escaleras y le volaron toda la masa encefálica a un guardia? Eso fue hace años, cuando el Caracazo. ¿Qué iba a saber él? Que iba a morir. Haz la voluntad de Dios, porque no sabes qué te puede pasar. No lo sabes. Haz su voluntad para que estés seguro, para que estés temiendo a aquel que quita la vida y echa el alma en el infierno. Haz la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Agradable y perfecta, hermano. No tiene en sí nada oculto, no lleva en sí maldad, no lleva en sí el ultrajarte. Pero hay muchos que sirven al Señor y lo sirven de mala voluntad. Es imposible agradar a Dios así, hermano. Yo veo, mire, en Corintios se armó una batalla, porque unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, y otros decían yo soy de Apolos. Y los más pilas decían yo soy de Cristo. Aleluya. Yo era de eso, yo soy de que ningún Pablo, ningún Pedro, ningún Apolo. Si eres malagradecido, no, malagradecido eres tú. El único agradecido acá, o lo único que le vamos a agradecer es a Cristo Jesús. Y los demás somos siervos de Cristo. ¿Es o no? Pero en esa iglesia hubo ese problema. Y lo más tremendo de esto es que el que menos se esforzaba allí era Apolos. Porque Pablo escribe a los Corintios en esa primera epístola del capítulo 16. Si usted va allá, Pablo escribe lo siguiente, mira para que veas. Primera de Corintios 16, versículo 12. ¿Estamos allí? No, en el nombre de Cristo Jesús. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a ustedes con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Mira cómo Pablo le habla a los corintios, estos corintios que decían yo soy de Apolo. Yo le dije a Apolo que fuera a ustedes, pero de ninguna manera tuvo voluntad de ir a ustedes. No quiso. Esa palabra voluntad allí es querer. No quiso. Él no quiso ir a ustedes. ¿Por qué? Porque no tuvo ganas. Qué tremendo. Por eso dice la Escritura en el libro de Hechos 18 que Aquila y Priscila lo tomaron aparte y le declararon mejor cómo era el evangelio. Le enseñaron más de Dios para que conociera a ese Dios que él predicaba, para que pudiera hacer su voluntad. Porque hay personas que sirven pero no saben cuál es la voluntad de Dios. Y aquellos estaban, yo soy de Apolos. Sí, pero Apolo no sabía ni cuál era la voluntad de Dios. Entonces, Pablo nos escribe en Filipenses con respecto a Timoteo. Mira lo que dice en Filipenses 2:19. Deberían saberse ya este versículo.
Filipenses 2:19. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por todos ustedes. Amén. Pablo decía, a ninguno tengo del mismo ánimo, que tenga la misma voluntad de ir a ustedes, las ganas de hacer las cosas para ustedes. A ninguno, sino a Timoteo. Tenía una buena voluntad. Y mira que lo decía Pablo. Pablo era un hombre celoso, porque así son los hombres de Dios, celosos. Si alguien no sirve, lo echa para allá. Y si alguien sirve, lo reconoce. Así somos los siervos de Cristo. Reconocemos a las personas que trabajan para Dios, porque es necesario hacerlo. Si usted va a Hechos 15:38, mira lo que dice este mismo apóstol Pablo, que en los 3 versos que hemos citado está hablando es Pablo. Está hablando es Pablo. Hechos 15:38. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra del Señor. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Amén. Gloria a Dios. Este Marco históricamente se dice que fue el joven que salió desnudo corriendo. Marco, el sobrino de Bernabé, discutía con Pablo para que vamos a llevárnoslo en este otro viaje. Y Pablo dijo, no, yo no me voy a llevar a alguien que cuando estábamos haciendo la obra del Señor se separó de nosotros. No quiso ir con nosotros a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo quería personas que hicieran la voluntad de Dios. ¿Qué hizo esto? Que Bernabé se separase de Pablo. Y dice ya en el capítulo siguiente, el 16, que sale Timoteo, Pablo y Silas en otro viaje. Bernabé quedó excluido para otro lado. ¿Que predicó? Sí, así lo creo. No lo sé, pues la palabra no lo dice. Pero sí creo que siguió predicando. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí la Escritura nos enseña el error nuestro al no hacer la voluntad de Dios. Este Marco, aunque más adelante aprendió la lección, sí, obviamente, esa era la disciplina de Dios, excluirlo de ese gran hombre que era Pablo, para que él entendiese de que él tenía que hacer la voluntad de él. Y se pierden galardones, porque si usted me dice, ¿quién hubiera querido ser usted de los que están allí? Yo le hubiese dicho, bueno, de los que iban con Pablo, sea Silas o sea Timoteo. Yo quería ir ahí con Pablo. ¿Y por qué? Porque el instrumento escogido allí era Pablo. Él era el instrumento escogido para llevar el nombre de Dios hasta lo último de la tierra. El pastor a los gentiles era Pablo. Escuchaba yo en estos días a una persona diciendo, cuando leen los requisitos del obispo, que dice marido una sola mujer, dice un pastor no puede ser alguien soltero. Y yo digo, vaya ignorante, porque Pablo no era casado. Y voy más allá, Pablo tenía un don de continencia. O sea, Pablo las mujeres no le sacaban la baba. Tenía un don para aguantarse. Qué tremendo. Y le decía a los discípulos, ojalá ustedes todos fueran como yo, pero los que estén quemándose, que se casen, le decía Pablo. ¿Por qué la gente habla esas cosas así? ¿Por qué las habla? Porque no conocen a Dios, no saben cuál es su voluntad. Marido de una sola mujer, ¿por qué? Porque no debe tener ni 2 ni 3 mujeres, como muchos por ahí, ¿no? Los que citan a David o el harén de Salomón. Nada de eso. Nada de eso. Dios creó al hombre y a la mujer para que se separaran y fuesen una sola carne. Eso es lo que enseña la Biblia. Esa es la voluntad de Dios. Pero mira acá, Marco, cuando se estaba haciendo la obra y se estaba en el apogeo, se apartó de ellos. ¿Por qué se apartaría? ¿Quién sabe por qué se apartaría? A lo mejor porque quería divertirse, o porque estaban apedreando a Pablo y se asustó. Por lo que sea, Pablo dijo, no, yo no considero
correcto llevarme a alguien que se apartó de nosotros cuando estábamos haciendo la obra. Vaya que el espíritu que está en nosotros es así. Porque queremos estar con personas que hagan la obra, que amen la obra, que hagan la voluntad de Dios. Porque el que dijo, el que me sirviere estará donde yo esté, fue el mero, Cristo Jesús. Él fue el que dijo, el que sirviere, el que me sirviere, estará donde yo esté. Yo no sé usted, pero yo quiero estar donde Cristo Jesús está. Allí quiero estar yo. Y más en ningún lado. Allí quiero estar donde está Cristo Jesús. Ese es mi lugar. Allí estoy seguro, bajo las alas del Señor. Alababa yo al Señor y qué tremendo cuando le cantamos y sentimos ese cobijo de Dios que nos muestra su seguridad y que en Él estamos seguros. Seguros. No hay temor de nada. Porque estamos seguros, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo hecho, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:28. ¿Sí? ¿Hacer la voluntad de Dios que es bueno? Claro que sí. El que no hace la voluntad de Dios le va mal, hermano, le va mal. Hagamos las cosas para Dios con deleite, con gozo, con alegría, con ganas, porque son para Él, son para el Señor, son para el Señor. Y qué más grande que nosotros sentir esa influencia, porque cuando hacemos las cosas para Él, Él viene y nos influencia. Y decimos, oye, ahora puedo hacer esto, ahora puedo hacer esto, y ahora, porque el Espíritu nos influencia, nos llena de querer y de hacer por su buena voluntad, dice Pablo a los Filipenses. Nos llena de ese querer y hacer, lo pone en nosotros. Qué tremendo, para que podamos ocuparnos en esa salvación que ha puesto delante de nosotros, como es debido. Porque no hay otra manera, hermano. Usted puede tener muy buenas intenciones. No hay una manera de hacer las cosas para Dios sin el Espíritu Santo, sin su voluntad. No hay manera. Si usted lo hace de muy buena manera, Isaías se le va a aparecer y le va a decir, todo lo que usted puede hacer de muy buena manera es como un molde delante de Él. ¿Podemos ser salvos?, dice Isaías. ¿Podemos acaso ser salvos? No podemos. Por eso hay un Salvador, ¿cierto? Porque no podemos. Pero el Salvador que tenemos, Él murió por hacer la voluntad del Padre. Si usted quiere que Él lo salve, usted tiene que morir por hacer la voluntad del Padre también. Yo me pregunto a veces esto. Yo veo a personas, Señor, ¿y por qué no entienden la palabra? Señor, ¿y por qué no se esfuerzan? Señor, ¿y por qué esto? Sencillamente porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Y Dios no los influencia. Dios no los influencia. Porque Dios hizo el mundo para que el mundo hiciese su voluntad. Y cuando entendemos esto, sabemos por qué viene el fin. Porque la gente busca según su voluntad y no según la voluntad de Dios. Y Dios dice, aparta tu pie de mi día santo. Y no busques tu propio bien, ni lo que te agrada, sino mi voluntad. Lo que yo quiero, lo que me deleita, lo que es agradable delante de mí. Eso es lo que Dios quiere. Y si algo necesitamos saber, ¿qué quiere Dios? Para no estarnos durmiendo, para entender la palabra y no estar perdido. Es así. La palabra es para entenderla, pero solo la van a entender los que Jesucristo influencia. Ellos la van a entender todas las cosas. Daniel dice, los entendidos lo comprenderán todo. Yo no sé usted, pero yo quiero comprenderlo todo. Yo cuando leo un versículo y no entiendo, la cabeza se me va a reventar. Me preocupo. ¿Por qué? Porque quiero entenderlo todo. Porque a eso fui llamado. Tengo la mente de Cristo y quiero entenderlo todo. Yo me pudiera decir, hermano, ¿por qué no se le olvida esto? No, es que no se me olvida. Que alguien me influencia, alguien me guía, alguien me dirige.
Y no hay una mejor manera de contar un hecho o una manera más clara de contarlo que por alguien que haya estado presente en el hecho. ¿Es o no es? Si usted quiere contar algo preciso, con claridad, que sea real, lo mejor es que usted haya estado presente en el hecho. Los grandes escritores, cuando van a escribir novelas, se van al lugar de los hechos, donde acontecieron los hechos de los cuales ellos quieren escribir, y empiezan a entrevistar a las personas que están en el hecho, para ellos traer algo más o menos real. Nosotros, para ser testigos del Señor, necesitamos al Espíritu Santo, porque solamente Él sabe cómo sucedieron las cosas. Solamente Él, después de tantos siglos, conoce con exactitud todas las cosas. Solamente Él. ¿Por qué? Porque todos los demás han dormido o han muerto o han partido con el Señor. Y solamente Él está allí. No se pone viejo, no se envejece, no pierde lucidez. Solamente Él. Qué bueno es ser influenciado por Dios. Bueno, ¿quieres ser influenciado por Dios? A su voluntad. No hagas su voluntad, los espirituales te van a seguir viendo, y por sus frutos los conoceréis. Yo cuando veo que alguien está empezando a avanzar, yo comprendo rápidamente, el Espíritu está influenciando a esta persona. Cuando la persona empieza a menguar, yo rápidamente lo entiendo, la carne se está enseñoreando de tal persona. Cuando la persona avanza un ratico y después cae, y avanza otro ratico y vuelve a caer, no es difícil entenderlo. Es la carne tratando de hacer buenas obras para Dios, pero el Espíritu nos ha empezado a guiar allí. Es la carne tratando de presentar un sacrificio delante de Dios, que no puede, obviamente, porque la Biblia está llena de eso. No podemos nada por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada. Necesitamos al Espíritu. Y el Espíritu te dice: yo quiero influenciarte, haz la voluntad de Dios. Dios le da el Espíritu a los que lo obedecen. ¿Por qué hay personas que se acercan a Dios y no saben siquiera que el Espíritu de ellos, o el Espíritu que está en ellos, es el Espíritu Santo? ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué? Es mi pregunta. A mí una vez me tocó orarle a una persona, hace tiempo, y le impuse las manos a los hijos y esto, y el Espíritu tocó a alguno. ¿Tú te acuerdas allá, no? En Los Naranjos. Y cuando le pongo la mano a ella, así, como que no quería, como que era algo malo lo que le estaba imponiendo yo. ¿Ustedes creen que yo iba a dudar? Ay, ¿qué tendré, Señor? ¿Qué me poseyó alguien? No. Porque el Espíritu que está en mí es un espíritu de poder. Si ella me hubiese impuesto las manos y lo que ella tiene no es el Espíritu Santo, créalo que yo me hubiese quedado firme allí. Porque en mí está el Espíritu Santo, sin arrogancia. Cuando tú ves la persona, cuando tú ves que hay personas que huyen de la presencia de Dios, es porque hay que tener cuidado. El Espíritu Santo está presente y yo me voy para allá lejos, que el Espíritu me toca a mí lejos. Hay gente que el Espíritu nada más lo toca en las casas. No, en mi casa el Espíritu me toca. Y en la iglesia, ¿por qué no? Pues cerrada la puerta. Cosas absurdas. ¿Qué le pasa mucho? Que no saben y no pueden palpar. ¿Por qué? Porque no han hecho la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Dios, es agradable y perfecta. Escucha a su pastor, obedezca, sujétese, aprenda, sea instruido, sea enseñado, y cuando sea docto, usted sabrá y tendrá la seguridad de dónde está parado. Un niño, cuando nace, él no dice: no, yo estoy seguro de la vida, yo sé cuál es mi futuro, voy a hacer esto y esto. No, ¿verdad?
No, porque es un niño, nada sabe. Tiene que aprender, tiene que asimilar y empezar a crecer para después con seguridad decir, mira, yo quiero ser esto. ¿Y por qué? Porque eso es lo que me gusta. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Con seguridad. Eso lo hace Dios en nosotros. Pero como Él estableció su voluntad, su voluntad. Es algo necesario, hermano, necesario para nuestras vidas, para vivir. Dios no quiere que ninguna persona perezca, pero si no hacemos su voluntad, Jesús dice, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. ¿Usted se imagina cuántas personas le dicen a Jesús Señor? Es impresionante, impresionante. Señor, 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 Señor. Pero no hacen lo que Él quiere. Y cuando Jesús te dice eso, Él no te está hablando como el Hijo de Dios. Porque hay muchas personas que claman Señor, aún sin saber que es Jesús. ¿Sabías tú eso? Los testigos de Jehová dicen, tú le dices, Jesús es tu Señor, y ellos no responden. Porque el Señor de ellos es Jehová. Si ellos supieran que a ese que le dieron el nombre de Jehová es a Cristo Jesús, no dijesen eso. Al que llaman Jehová es a Cristo Jesús. Porque todo lo que le atribuyen a ese nombre de Jehová es de Cristo Jesús, que se decía. Pero ellos no lo saben. O sea, no todo el que me dice Señor entra al reino de los cielos. No, Señor, alabado sea, Señor, alabado. No. Si no haces la voluntad de Dios, no entrarás al reino de los cielos. No es lo que aparente, no es lo que pueda fingir, nada de eso te va a hacer entrar al reino de los cielos. Por sus frutos los conocerás. Un verdadero cristiano se para, habla del Señor, sabe lo que está hablando, está lleno del Espíritu. Cuando hace las cosas, hay señales del Señor. Ese es un verdadero cristiano. Ese es un verdadero cristiano. Y eso es lo que debemos de buscar. Debemos de graduarnos de cristianos. Debemos hacer la voluntad de Dios para ser cristianos. No nos sirve hablar la palabra si no hay señales de Dios. No sirve de nada. Y Cristo, vaya que da señales, vaya que las da. Cristo nos responde. Yo oro y la gloria sea para Él, pero oro y veo la respuesta de Dios. Las veo. Y en lo que las veo, el Espíritu me muestra lo que oraste. Lo que oraste. Y qué bendición cuando vemos la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vamos a orar, vamos con ganas. Si usted va a hacer algo y no le dan nada, usted va con ganas a hacerlo. No, ¿verdad? Porque no va a recibir nada. Pero si usted ora y recibe, usted está desesperado por ir a orar para que le den. Nuestra vida es genuina, es real. Pero hay que llegar allá. Ay, yo no sé por qué los hermanos es esto y por qué yo no. ¿Dónde estás sentado? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás caminando? ¿Cuál es tu senda? Si yo quiero ir a un lugar donde se está dando algo, yo voy a averiguar por dónde se va. Oye, mira, los hermanos, ¿por dónde se van ellos? Por aquí. Me voy detrás por donde se van ellos. No voy a agarrar yo otro camino y esperar los mismos resultados. Hagamos la voluntad de Dios y vamos a recibir lo que recibieron ellos allí. Y Dios nos va a estimar como lo estimó a ellos. Y esa es la voluntad de Dios. Vamos a darle gracias al Señor.